Buenas tardes con todos, socios de la Cámara de Comercio Suiza, amigos todos. Hoy día tenemos el webinar número 32 desde que empezó la cuarentena y voy a bajar el volumen, creo que está interfiriendo. Desde que empezó la cuarentena y hoy tenemos el honor de contar con el reconocido empresario y ex gobernador de Ica, el Fernando Sillonis, quien brindará la conferencia Panorama Económico del País, COVID-19 y los desafíos rumbo al Bicentenario. En la conferencia de hoy se analizará el actual panorama económico del Perú y los desafíos que afrontamos camino al Bicentenario en el contexto de la crisis actual generada por el COVID-19. Les presentaremos un breve resumen del perfil del expositor. Fernando Sillonis es ingeniero economista de la Universidad Nacional de Ingeniería de la UNI, Perú, y cuenta con un MBA de Wharton Graduate School de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Es presidente de Información Empresariado Agrario, ex gobernador regional de Ica, del 2015 al 2018. Y bueno, ahora agradecemos a Fernando Sillonis por estar aquí presente, dedicarnos su tiempo y darnos esta exposición. Y agradecemos también a la Asociación Cívica por el Perú. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Corín. Si tienen algunas preguntas, vayan escribiéndolas en el chat, porque luego Fernando va a contestarlos y Franco va a estar coordinando las preguntas. Gracias. Gracias, Corín. Sí, nos pueden hacer llegar por interno las preguntas. La exposición va a durar un aproximado de 25-30 minutos y al finalizar vamos a compartir algunas de las preguntas con el señor Sillonis. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Corín. Muchas gracias, Franco. Tengo que agradecerle también a Conrado Surber, que seguramente está por ahí. Conrado es el culpable de que esté en este momento con ustedes. Gracias a la Cámara de Comercio Suiza y, por supuesto, a todos los que están siguiendo esta presentación. Vamos a presentar un comentario breve, general, sobre el panorama económico y los desafíos que tenemos los peruanos. Para esto estoy recurriendo de manera muy directa a mi experiencia como gobernador regional de Ica, donde a mis 65 años entonces asumí una función que jamás me había propuesto asumir, que era un cargo público, producto de una elección política, ¿no? Muchos de ustedes seguramente, yo sí había servido al Estado, pero de manera muy tangencial, ¿no? En algunos directorios de instituciones públicas, pero nunca en el ámbito, digamos, directivo, ejecutivo, y mucho menos en el ámbito político. Sin embargo, resultó ser una experiencia muy, muy aleccionadora, apasionante, ¿no? Se puede decir que conocí al monstruo por dentro y eso ha inspirado a que elabore esta presentación, que está en permanente edición, y estoy seguro que hoy día voy a sacar muchos aportes de ustedes que me voy a permitir apropiar para seguir actualizando esta presentación. Entonces, el gran desafío de nuestro país es moral. Esa es mi conclusión en una sola palabra, ¿no? El Perú no necesita una revolución financiera, no necesita una revolución legal, ¿no? Normativa, no necesita mucho menos aún una revolución armada, bélica, ¿no? Lo que el Perú necesita es una revolución moral, ¿no? Para poner a la población como máximo objetivo de todos los peruanos, ¿no? El objetivo es la población, el objetivo no es la burocracia, ¿no? No es tal o cual sector de la ciudadanía, es la población en su totalidad. Y vamos a desarrollar
una presentación que yo le llamo las 8 cruces, y van a ver por qué. Hablando de situación macroeconómica, el Perú, digamos, sigue brillando, ¿no? No creo que el daño de la pandemia haya mermado todavía lo que todo el mundo ha reconocido como un éxito macroeconómico, ¿no? El Perú estaba en equilibrio fiscal, reservas internacionales crecientes, uno de los países con menor deuda pública externa a nivel mundial, un sistema financiero muy sólido, un éxito macroeconómico. Eso, los que están oyendo, tienen mucho que ver con esto. Todos los peruanos hemos participado de este éxito macroeconómico, y a diferencia de lo que dicen algunos críticos, ¿no? Donde nos tildan de país primario exportador, refiriéndose a que solo la minería peruana es la que mueve la economía, pues están totalmente equivocados, ¿no? El Perú es un país que se ha diversificado bastante a partir de los años 90, y además de su minería tiene siderurgia, energía, pesca, agricultura, que está muy bien, y en fin, se ha desarrollado de una manera diversificada. No obstante ello, la otra cara de la moneda peruana es oscura, es negra, es terrible, que es lo que yo llamo el fracaso social, ¿no? La falta de agua es una manifestación brutal del fracaso social de nuestro país. La vivienda súper precaria, entre paréntesis, la cuarentena falla en el Perú, porque hay millones de peruanos, se habla de 1.600.000 familias que no tienen vivienda. En consecuencia, ¿qué cuarentena va a funcionar si no hay dónde quedarse, ¿no? Porque una choza, una vivienda de cartones y plásticos no es vivienda, y menos si no tiene servicio de agua potable, ¿no? Entonces, ahí hay una expresión del fracaso social. La salud pública y la contaminación ambiental, ni se diga, lo estamos viviendo de una manera muy cruda, ¿no? La situación de los hospitales peruanos es dramática, y lo mismo pasa, quizás en menor medida, en el mundo de la educación, ¿no? Que incluye deporte, cultura y ciencia, y por supuesto el tema de la seguridad, ¿no? Que realmente estamos en problemas. Entonces, en términos esquemáticos, muy esquemáticos, hay cosas que han funcionado y hay cosas que no han funcionado en nuestro país en los últimos 25 años, ¿no? Lo que ha funcionado en términos generales, por supuesto, con casos de fracasos en cada ámbito, pero lo que en términos generales ha funcionado es la promoción de la inversión privada basada en la Constitución del año 93, ¿no? Donde la inversión se abrió a todo el mundo y fluyó y sigue fluyendo y seguiría fluyendo una vez que pase la cuarentena, si es que hacemos las cosas bien, ¿no? Eso generó mucho trabajo, eso se convirtió en producción de todo tipo de bienes y servicios que se comercializaron en el mundo entero, ¿no? Sin subsidios, y realmente nos fue muy bien. Éramos mucho más competitivos de los que nos imaginábamos, y eso generó, por supuesto, ganancias económicas, y por definición las ganancias económicas empresariales se distribuyen entre tributación que se le entrega al Estado a través de la SUNAT y el ahorro, ¿no? Que suele reinvertirse para generar el círculo virtuoso del ahorro, inversión, ¿no? Esto ha funcionado muy bien. Obviamente pudo haber funcionado mucho mejor. Todos somos testigos de las trabas que ha tenido el sector empresarial. Sin embargo, a las cifras me repito, y lo vamos a ver en un momento, cómo se ha reflejado este éxito productivo en un incremento de la tributación peruana de una manera sostenida, ¿no? Ahora, el problema y el gran desafío es lo que el Estado ha hecho con los tributos, ¿no? Nosotros le hemos entregado tributos de manera creciente,
y el Estado tenía que habernos dado agua con vivienda, infraestructura, por supuesto, inversiones privadas y públicas, ¿no? Pero salud, educación y seguridad. Entonces, en términos muy esquemáticos, digamos, la ciudadanía cumplió y el Estado falló, ¿no? En términos muy esquemáticos. Ahora bien, para quienes quieren desconocer la Constitución del 93, nosotros, estoy seguro, el auditorio actual no tengo mucho que decir. Sin embargo, hay muchos peruanos, sobre todo jóvenes, que no vivieron la crisis que vivimos nosotros en los 70s y los 80s y que claman por una constitución como la del 79, ¿no? Bueno, la Constitución del 79 era la antítesis de la Constitución actual, ¿no? El Estado era empresario y la tenencia de moneda extranjera estaba controlada, el país estaba protegido de las competencias con las importaciones y nos fue pésimo, la tributación estaba llena de impuestos y más exoneraciones, un caos, no tributaba, no recaudaba nada, y la reforma agraria causó mucho empobrecimiento en nuestro país, ¿no? Entonces, ojalá que tengamos éxito en convencer a esos jóvenes que no vivieron los 70s y los 80s de que cuidado con pedir la vuelta a la Constitución de 79. Eso como un comentario importante siempre lo hago, ¿no? Ahora bien, hablando también de desafíos, ¿no? De desafíos. La pregunta de si nos estamos burocratizando o no. Lamentablemente, la respuesta es sí y malamente, ¿no? Aquí hay un gráfico muy positivo y este es el que quería mostrarles. Esta es la evolución de la recaudación tributaria en el Perú en los últimos 20 años, del año 2000 al año 2019. Y en el año pasado, en el 2019, a pesar de las crisis brutales en el ámbito político y en el ámbito de la corrupción, el Perú recaudó más impuestos que nunca en su historia, ¿no? Repito, a pesar de la disolución del Congreso, a pesar de los destapes de los casos de corrupción de Lavajato, de Cuellos Blancos y todo lo demás, sin los superprecios de los minerales del 2011, nosotros recaudamos más tributos que nunca en la historia. En consecuencia, aquí se grafica, y este es uno de los 1000 indicadores que grafican el éxito macroeconómico, ¿no? Aquí, detrás de este cuadro hay una verdad inequívoca. La economía ha crecido de una manera muy importante, ¿no? Acá hay 5 veces más recaudación entre el 2019 y el 2020, 5 veces más. Y el aguafiestas es la hiperburocratización del Estado, que se ve en este cuadro. Nosotros aquí en Información hemos hecho un análisis de los gastos corrientes y hemos excluido de este gráfico los gastos en maestros, ¿no? Asumiendo que la educación pública es un gasto justificable. Hemos excluido los gastos en médicos y enfermeras, asumiendo que los gastos en salud pública también se justifican. Hemos excluido las remuneraciones de toda la policía y las Fuerzas Armadas, asumiendo que la seguridad es un gasto público justificado. Y hemos excluido también todas las remuneraciones de los jueces y fiscales, asumiendo que la justicia es una función pública ineludible. Entonces, esto es todo lo demás. O sea, esta es la burocracia que no enseña, que no cura, ¿no? Que no cuida y que no juzga. En mi opinión, es la burocracia no indispensable, ¿no? Y esta burocracia que estaba bajo control, esto es como los costos fijos en las empresas, que estaba bajo control en los primeros años de la década pasada, se ha desbocado a partir del año 2006 y ha venido creciendo mucho. Incluso el año pasado, en el 2019, fue el año que más gasto en esa burocracia improductiva gastó el Estado. El problema es que esto no es un grafiquito, no es un numerito, sino detrás de este gráfico está
la corrupción, está el maltrato estatal hacia la ciudadanía. Entonces aquí hay un problema, ¿no? Y eso lo tenemos que corregir. Tan grave es el problema que si hacemos una comparación relativa de ambos indicadores, en azul la evolución tributaria, que es un éxito mundial, y en rojo la evolución de la burocracia innecesaria, vemos que la burocracia innecesaria se ha multiplicado casi por 10 veces en los últimos 20 años, opacando el éxito tributario que, como dije al comienzo, y hay que celebrarlo, creció 5 veces, ¿no? De 100 a 500. Entonces, ese argumento de la gente pobre, la gente necesitada, de que no ha notado ninguna mejora en los servicios de educación, de salud, de seguridad, es real, ¿no? La bonanza económica, en vez de destinarse a mejorar esos servicios, se ha destinado a incrementar la burocracia innecesaria, ¿no? Eso se llama pues clientelismo político y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso se tiene que afrontar, ¿no? Y de esto no estamos hablando en el debate diario público. Y eso me llama la atención y me preocupa, porque para mí ahí está el gran desafío del Perú en los próximos años, ¿no? Corregir esta brutal distorsión burocrática que es insostenible si es que queremos mejorar los servicios de agua, salud, educación y seguridad, ¿no? Como toda la población reclama. Entonces, con ese diagnóstico, nosotros hemos elaborado esta propuesta que tiene mucho de valores humanos, valores espirituales, porque tiene que ser, la revolución moral implica muchos recursos espirituales, morales, ¿no? Para corregir el vicio que tenemos al frente. Y son estas 8 cruces, y voy a pasar a revisarlas rápidamente. La cruz del espíritu humano, ¿no? Tenemos que darle valor a la verdad, ¿no? La verdad está muy ausente en el Estado peruano, ¿no? Estos escándalos recurrentes no recurren a la verdad. La justicia está realmente en una situación calamitosa, ¿no? Y todos los vemos a través de los escándalos que hubieron desde el año pasado, y por supuesto eso no se ha corregido, y ciertamente tenemos que, digamos, hacerle honor al bien y a la vida, ¿no? Entonces estamos hablando de cosas espirituales, pero es muy importante, porque yo sí creo que el espíritu humano está muy ausente en varias partes del Estado peruano. Después, en el tema de los fundamentos, ¿no? Somos una república democrática en teoría, porque la república democrática es sinónimo de no populismo, no clientelismo y no mercantilismo, ¿no? Y sí tenemos esos vicios, ¿no? Nosotros hemos hablado de querer ser un país donde se respetan las libertades, se respeta la propiedad privada, Perú, país de propietarios, y por supuesto este anhelo de igualdad ante la ley. Esto es bueno repetirlo, recalcarlo, recordarlo, porque esto que está en el papel no está en la práctica, no está en el terreno, y desde la ciudadanía tenemos que exigir al Estado peruano cumplir con estos preceptos fundamentales de la república democrática que queremos ser, ¿no? Por el lado de política también, la institucionalidad peruana se está completamente afectada, ¿no? Empezando por el Poder Judicial. Un país sin justicia no es viable y lo estamos viviendo en carne propia. El propio Parlamento tiene una serie de elementos que tienen que corregirse para que accedan al Congreso de la República gente calificada, gente proba, y no lo estamos logrando. Y el diseño institucional del poder central con los gobiernos regionales y locales
está mal, no funciona, ¿no? No solo tenemos 24 regiones que parecen feudos autónomos, sino peor aún, tenemos 1.800 alcaldes digitales que no coordinan nada y no hay ninguna relación de subordinación con los casi 200 alcaldes provinciales, y ellos a su vez no tienen ninguna relación de subordinación con los gobiernos regionales, y ellos a su vez no tienen ninguna relación de subordinación con el gobierno central. Aquí hay un desafío colosal, ¿no?, de reinventar la institucionalidad republicana en nuestro país, ¿no? Todo está en el papel, pero en la práctica es un caos, ¿no? La meritocracia no está presente en el Estado, la ley Servir existe, pero no la aplicamos, y siempre, ¿no?, siempre es el allegado, ¿no?, el militante, el familiar, el amigo, ¿no?, el Richard Swing, ¿no? Hay miles de Richard Swings en el Estado que no tienen ningún mérito para estar donde están, ¿no? Por supuesto, la política republicana acude al Estado de Derecho, ¿no? Y no creo que podamos sentirnos orgullosos de aquello, y por supuesto tiene que dignificar a las personas, a las familias, a las empresas, a las instituciones y a la comunidad en general. Estoy hablando de términos un tanto filosóficos, pero son vitales porque lo que estamos viviendo es verdaderamente dramático, ¿no? Y poco a poco vamos a ir aterrizando la presentación. En el ámbito de los valores ciudadanos, obviamente tenemos que insistir, ¿no?, en el valor de la honestidad, la veracidad y la laboriosidad. Esto siempre se ha dicho, este es el Amasúa, Amayuya, Amaqueya que nos han enseñado y nos siguen enseñando en los colegios. Sin embargo, hay unos valores que están pasando totalmente sin ningún respeto por ellos. Uno de ellos es el valor de la austeridad. El gobierno peruano no es austero, ¿no? Tenemos pocos recursos, pero despilfarra mucho dinero en imagen, ¿no? Hay muchos brochures, muchas presentaciones solo por afán de figuración, mucho viaje, mucha fiesta, mucho cóctel. No es austero, ¿no? Y yo creo que la situación exige austeridad. También es muy impuntual. La hora peruana es una vergüenza, y esa la practican presidentes de la República, ministros de Estado, congresistas, alcaldes y todo el mundo, ¿no? Y eso le cuesta al país mucho dinero de tiempo perdido, de manera que la puntualidad se tiene que recuperar, ¿no? Todo esto lo digo con experiencias propias, y sí se puede imponer la puntualidad en un gobierno regional, como lo que hicimos en Ica, ¿no? Parecíamos esas universidades americanas donde el profesor cerraba la puerta a la hora y nadie entraba si llegaba tarde. Esas cosas sí se pueden hacer, y vaya que rinden frutos muy productivos, ¿no? Y por supuesto, el valor de la solidaridad, sobre todo en un país con tanta gente necesitada, ¿no? Después la quinta cruz es la cruz de los estilos de gobierno, y aquí ya viene bastante acción de gobierno, ¿no? Un gran desafío es la simplificación administrativa y la transformación digital del Estado. Ya tenemos casos estupendos en el mundo de transformación digital. Estonia es el sueño de muchos, pero para no ir tan lejos, Uruguay aquí cerca ha hecho un trabajo fantástico de transformación digital, y las colas se eliminan, los papeles, las firmas y los sellos, y por supuesto la corrupción se mitiga de una manera muy significativa. Aquí es cuestión de voluntad política, porque la tecnología existe, y nosotros, guardando las distancias, lo aplicamos en Ica, y todos los trámites documentarios, toda la gestión hospitalaria se digitalizó y produjo muy buen resultado en beneficio de la población, ¿no? Esa burocracia brutal que nos está insumiendo muchos recursos tiene que depurarse, ¿no? Esa gente ha entrado con títulos académicos falsos, con certificados de trabajo falsos, ha entrado por la puerta falsa, por así decirlo, sin ningún mérito.
Entonces, yo sí creo que se amerita una evaluación masiva, no solo de burocracia, sino también de jueces y fiscales, de policías. Tenemos que pasar por un filtro, ¿no?, para evaluar su capacidad profesional de conocimientos y, por supuesto, su capacidad moral, ¿no? No puede ser que el país sostenga jueces corruptos, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, sí se tiene que aplicar la meritocracia y se puede hacer una evaluación masiva, ¿no?, de los funcionarios, empezando por los más altos, poco a poco hacia los escalafones más bajos, ¿no? La participación ciudadana, el estilo del gobierno debe ser mucho más participativo. Una crítica que yo le hago al gobierno actual es la nula recurrencia al sector privado para enfrentar la pandemia, ¿no? No quiso ni aceptar ninguna ayuda genuina, espontánea, generosa de muchas empresas, me consta, y se la está viendo negra, ¿no?, sin la participación ciudadana. La ciudadanía puede hacer mucho para gestionar mejor los recursos del Estado. Y por supuesto tiene que ser transparente, obviamente, ¿no? La sexta cruz es la cruz de los espacios, ¿no? Y el Estado ha renunciado a participar en el espacio del hogar y nuestros hogares están siendo tomados, ¿no?, por la televisión, que tiene unos pésimos programas para la niñez, ¿no?, empezando por los noticieros, ¿no? Los noticieros peruanos, que están desde la madrugada, toda la mañana y en la noche, cuando los niños están por ahí, lo único que propalan es sangre, es sexualidad, es corrupción, es muerte, ¿no? Y no hay una televisión de valores, y las redes sociales malogran aún más el panorama. Entonces, este espacio está abandonado en nuestro país al extremo que el delito más denunciado en las comisarías de Ica, consistentemente durante los 4 años que yo estuve allá, era violencia familiar, ¿no? Entonces, es terrible lo que está pasando en los hogares peruanos, y ahí germina el mal, la violencia, la delincuencia y todos los males que ya conocemos. Entonces, yo sí creo que un Estado puede perfectamente invocar a la televisión peruana, a la radio, en fin, y tener programas a través de redes sociales que transmitan valores, ¿no? Y por supuesto, mejorar la intervención del Estado en los otros espacios, como es la escuela, el trabajo y la comunidad. Y ya entrando a las prioridades de lo que tiene que hacer el Estado y no otras cosas, es pues las 4 grandes carencias de los peruanos, ¿no? Es agua y vivienda e infraestructura, salud y medio ambiente, educación con deporte, cultura y ciencia, y seguridad ciudadana y seguridad jurídica. Aquí el aporte del sector privado puede ser determinante, ¿no? Determinante, y el Estado tiene que brindar estos servicios con el concurso del empresariado privado, ¿no? Agua y vivienda, infraestructura, es típica actividad fundamental que se puede promover desde el Estado con la participación privada, y cada vez más lo privado ingresando a la salud, a la educación, incluso a la seguridad, ¿no? Toda la tecnología de cámaras de videovigilancia puestas al servicio de la policía y cosas como esas, ¿no? Y la última cruz es la cruz de la generación del empleo y las riquezas, ¿no? Nuestro país está encontrando dificultades para el desarrollo de la riqueza natural en el ámbito minero y petrolero, y eso es un error terrible, ¿no? Nosotros tenemos que darle la bienvenida a la explotación de los minerales y del petróleo y el gas natural. Tenemos que darle cabida a la explotación del bosque amazónico y los bosques andinos. En fin, todo lo natural que pueda generar riqueza y empleo, bienvenido, ¿no? En tanto cumplan con las leyes ambientales y, por supuesto, tributarias y sociales, ¿no? Fomentar mucho la producción de empleo, generación de empleo y riquezas en el ámbito fabril, en el ámbito de los servicios y sobre todo en el ámbito de la innovación y la creatividad, ¿no? Yo siempre digo
Una buena música genera riqueza, un buen cuadro, una buena novela genera riqueza, el arte genera riqueza y es motivador, ¿no? Entonces, esas son las 8 cruces y es pues esta revolución moral a la cual estamos comprometidos, ¿no? Y termino con este cuadro. Las causas del fracaso social las he tipificado en estos 8 plagas, le llamo yo, ¿no? Donde la corrupción es la primera y por eso está resaltada, pero también hay indolencia, maltrato, hay mucha conspiración, hay mucha ineptitud, mucho temor, hay gente que teme firmar algo por temor, esos también cometen faltas graves. La buena noticia es que hay mucho de lo contrario a lo rojo, ¿no? Hay mucha integridad, mucha sensibilidad, cordialidad, compañerismo. Yo puedo dar fe de ello. En consecuencia, es con ellos que tenemos que hacer la revolución moral, ¿no? El Perú sí tiene muy buena gente, incluso en todas las instituciones que pareciera que están perdidas, ¿no? Ahí en el Poder Judicial, ahí en la policía, ahí está la esperanza, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Este partido lo jugamos todos, eso es muy importante, esto de la participación ciudadana es en serio, ¿no? No debe ser una ciudadanía espectadora y un Estado actor. Aquí tenemos que jugar todos y brindar todo lo que se pueda para sacar el país adelante. Esa sería, Franco, mi presentación y pasamos al tema de las preguntas. Solo podría agregar que de estas 8 cruces, ¿no? Cada cruz tiene 4 pilares, 4 extremos. En el nombre de cada uno de estos extremos que he ido comentando a lo largo de la presentación, hay una serie de propuestas específicas, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la racionalización del Estado, estamos planteando fusión de ministerios, fusión de distritos. El caso de la atomización de los distritos de Lima es inmanejable, ¿no? Inmanejable que una ciudad tenga 42 autonomías distritales más un alcalde metropolitano, cuando Bogotá, Buenos Aires, Barcelona, Londres, Nueva York tienen una sola autoridad metropolitana para una metrópoli incluso más grande que Lima, ¿no? Por supuesto, las propuestas de transformación digital, hay toda unas propuestas específicas también para evaluar a todos los funcionarios públicos de relevancia, para ir depurando al Estado, porque la verdad que han entrado gente, como digo yo, por la puerta falsa. Entonces, ese es un poco los desafíos y a eso me presto para todas las preguntas que crean conveniente. Muchas gracias, señor Sillonis, por esta excelente presentación. Y bueno, que estamos seguros es un gran aporte para nuestras empresas, para nuestros socios y aliados, en contar con esta información valiosa en la coyuntura actual y poder, bueno, pues todos prepararnos para tener un futuro mejor. A ver, hemos recibido algunas preguntas. Le voy a ir comentando aquí A ver, acá nos comentan, nos dicen, el panorama económico en torno al Bicentenario 2021 necesariamente habrá que considerar el mediano plazo hasta 2025, con un nuevo presidente y Congreso a ser elegidos dentro de menos de un año. Sin embargo, la calidad profesional y orientación política de los futuros poderes del Estado y por ende el panorama económico a mediano plazo dependerán sustancialmente del proceso preelectoral. ¿Cómo vislumbra la aplicación de normas electorales a nuevos movimientos políticos que aún no tienen registro de inscripción? ¿Los plazos no serán demasiado estrechos? ¿Existe el riesgo de que por la pandemia se aplacen las elecciones? Sí, efectivamente la pandemia, y más que la pandemia, la cuarentena, ¿no? Está complicando mucho la gestión del proceso electoral, muchísimo, ¿no? Yo no tengo la información de dentro, sin embargo hay muchos comentarios. Pareciera que las elecciones internas, lo que se llaman las primarias,
ya fueron, ya no va a haber, no hay tiempo para elecciones primarias. La información que me llega es que la autoridad electoral, el Jurado Nacional de Electores, el Jurado Nacional de Elecciones, se ha propuesto, ¿no?, que el cambio de presidente ocurra el 28 de julio de 2021. Ese es el objetivo máximo del jurado electoral. Sin embargo, la pandemia, la cuarentena, son reales y pareciera que los plazos se van a retrasar, pero con el propósito de no retrasar el cambio de presidente. Pero todo esto efectivamente es bien desordenado, ¿no?, por el problema de la pandemia. Incluso, ¿no?, se comenta que podría no haber tiempo para 2 vueltas y que haya una elección en una sola vuelta. Por otro lado, hay partidos que se están inscribiendo y también necesitan tiempo, ¿no? En fin, ya como opinión personal, ojalá no se inscriban más partidos. La verdad que ese ojalá es un decir, porque sí se están inscribiendo, pero más bien ojalá exista una unión de partidos y que a las elecciones vayan ojalá 3 o 4 candidatos, y no 25 o 30, como seguramente sería si es que no se unen los partidos, ¿no? Pero sí, va a ser una elección diferente, por decir algo, va a ser hiperdigital, no va a haber ni un meeting, no va a haber ningún puerta a puerta, no va a haber ninguna caravana al mercado, es una elección sui generis, ¿no?, completamente diferente. En realidad puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí. Gracias por la respuesta. A ver, aquí nos preguntan, el diagnóstico está directamente relacionado con el comportamiento humano. ¿Qué debemos hacer con la educación enciclopedista actual y la recuperación de la familia? Bueno, efectivamente la familia, ¿no? La familia es el núcleo básico de la sociedad y la educación en el hogar es fundamental, ¿no? Por eso a mí me parece tan importante recurrir a las televisoras, ¿no?, y producir lo que se produce en todo el mundo, programas educativos, culturales, para distintas edades de niños, ¿no? Nosotros, los de mi generación, hemos tenido muy buena televisión en nuestra infancia, en nuestra juventud, ¿no? Los programas culturales estaban presentes y los de mi edad tienen que recordar a Pablo de Malaingoitia, el mismo Kiko Ledgar, ¿no?, que era muy entretenido, ¿no? Ustedes no lo conocieron, pero incluso el tío Johnny pues nos enseñó a tomar leche, el tío Johnny nos enseñó a respetar a los abuelos, a respetar a la policía, ¿no?, a querer al país. La televisión en el Perú fue muy buena en su momento, y yo sí creo que la parte el Estado tiene un rol que cumplir en ese ámbito, ¿no? Y en el ámbito educativo, institucional, lo hemos visto también en Ica, ¿no? Un buen maestro hace la diferencia, ¿no? Entonces, nuevamente, la meritocracia, una evaluación de todos los maestros. Hay muchos maestros, lo tengo que decir con pena, que no son maestros, incluso tienen títulos académicos falsos. O sea, ¿qué maestro puede ser ese, no? Entonces, yo sí creo que desde el Estado, una revisión masiva, ¿no?, de las credenciales, los méritos de los maestros, y por supuesto motivar a los verdaderos maestros con incentivos económicos, de capacitación y todo lo demás. Un buen maestro hace una revolución, lo he podido constatar en Ica. Gracias. A ver, aquí nos consultan. Fernando, ¿estás compartiendo, difundiendo las 8 cruces? En caso afirmativo, ¿con quiénes o cómo vas midiendo los logros? Mira, sí estoy compartiendo las 8 cruces. Eran menos cruces hasta hace poco, pero converso con gente como ustedes y aparecen más cruces, ¿no? Entonces las voy sistematizando. Pero para contestar a tu pregunta, esto lo hemos compartido, por decir, ¿no?, en la Universidad del Altiplano en Puno, lo hemos visto en la San Agustín de Arequipa, en la Universidad Nacional de Cajamarca, en lugares donde uno diría esto no va a tener cabida. Sin embargo, para sorpresa mía,
¿no? Sí tuvo cabida en todos estos espacios, en la selva, por ejemplo, ¿no? Y yo lo que noto, y por eso el énfasis en lo moral, la juventud está harta de la corrupción, está harta, no hay que hablar de derecha, izquierda, como ven en esta presentación. Se habla de lo moral, se habla de lo humano, de lo espiritual, porque ahí está el problema, ¿no? El problema no es ideológico, quizás en un segundo plano, pero hoy por hoy el mayor problema peruano es moral, no es otro, ¿no? Y una vez corregido eso, podemos hablar de ideologías, ¿no? De derecha, izquierda, pero hoy ese no es el tema. Y esto se puede hablar en Puno, repito, en universidades donde Pacha Roja domina, por ejemplo. Pero coincidimos en que lo moral es lo fundamental en este momento de la historia. Gracias. A ver, aquí nos preguntan. Mencionó el caso de Uruguay y Estonia. Para lograr la transformación digital del Estado, ¿necesitaríamos un CTO, Chief Technology Officer, en el Perú? ¿Deberíamos tener un Ministerio de Tecnología? Porque se necesita liderazgo para de manera transversal impulsar la transformación en todos los entes del Estado. Sí, nosotros no pensamos que debemos crear otro ministerio, pero sí una autoridad autónoma de tecnología. En el Perú, fíjense, no todo lo estatal ha fracasado, lo dije al comienzo. Y hoy por hoy el Banco Central de Reserva está siendo reconocido internacionalmente como una muy buena institución. ¿Qué tiene el Banco Central de Reserva que no tienen la salud pública, por ejemplo? El Banco Central de Reserva tiene autonomía. En consecuencia, cuando hay cambio de ministro, no cambian los directores ni los gerentes del Banco Central de Reserva. En el Banco Central de Reserva hay la meritocracia. Yo he hablado con Julio Velarde y, por ejemplo, el Banco Central no contrata a nadie que no ocupe los primeros 5% de los puestos académicos en determinadas universidades. Ellos no contratan a cualquiera si no cumple con ese tipo de requisitos, por ejemplo, ¿no? En consecuencia, las autonomías estatales, en el caso del BCR, en el caso de la Superintendencia de Banca y Seguro, en el propio Indecopi, ¿no? En el caso de la Cancillería, han funcionado. Y no, ¿por qué no funcionan en el Ministerio de Salud? ¿Por qué no funcionan en el Ministerio de Educación? Porque ahí no hay autonomía. Igual pasaría con lo de tecnología, ¿no? En consecuencia, a mí me gusta la idea de autoridades autónomas, así como hay para el Banco Central de Reserva, para el agua, ¿no? Para el agua, para la salud, que cuando cambie de ministro de salud no cambie la Autoridad Nacional de la Salud, ¿no? Y que sean altamente profesionales y meritocráticos y estables en el tiempo, ¿no? Y lo mismo se aplicaría, pienso yo, para la transformación digital. Una dependencia de la PCM, pero no cambiarían sus funcionarios ante los cambios de ministros. Tiene que haber la misma relación que hay entre el BCR y el MEF, ¿no? Donde un cambio de ministros no afecta para nada la continuidad del BCR, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que esa es la fórmula, ¿no? Que en realidad esto ocurre, pues, en Suiza, por supuesto, la carrera pública es respetadísima, ¿no? Y en muchos países del mundo. Lamentablemente en el Perú no. Entonces, como no vemos esa parte, y a nuestros presidentes y congresistas les encanta votar ministros a cada rato, ni modo, vamos a tener que pensar en autonomías tipo BCR para cada una de las funciones fundamentales. Gracias. A ver, aquí tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿podemos quemar etapas y dar grandes saltos para transformar y desarrollar el Perú? Por supuesto, por supuesto. Yo he visto, decía, ¿no? Muy buena gente en el Estado, pero están opacados por la corrupción, ¿no? Cuando uno identifica al corrupto y lo sanciona, lo destituye, ¿no? Hay que destituir al corrupto, no puede tener cabida, todo se transforma, ¿no? Los saltos se dan de una manera aceleradísima
cuando uno golpea, digamos, a la podredumbre, ¿no? Es muy bonito lo que ocurre, yo puedo dar fe de ello, ¿no? Los hospitales de Ica, que eran un antro de corrupción, como muchos hospitales, cuando golpeamos a las vacas sagradas, todo cambió y se multiplicaron los servicios a los pacientes y todo mejoró. A nosotros vinieron a visitarnos del BID y de otras partes del mundo para estudiar el caso de la salud en Ica. En Ica los estudiantes eliminaron la epidemia del dengue, que hoy día ha vuelto lamentablemente porque no recurrieron a los estudiantes, guiados por los buenos directores de salud que aleccionaron a los maestros, y los niños fueron los que llevaron las buenas prácticas a sus casas para eliminar el dengue. No, los saltos que se pueden dar con liderazgo, pero sobre todo con honra, ¿no? Con moral, son extraordinarios. Nosotros lo hemos vivido, ojo, en los 90s hubo un cambio extraordinario en nuestro país y ahora se ha menguado, ¿no? Pero nuevamente es la corrupción lo que le quita dinamismo al proceso de mejora. Gracias. A ver, aquí, usted me indicará si todavía tenemos un tiempo para algunas preguntas más. Sí. Tenemos varias consultas. No hay problema. A ver, yo nos tengo comentan tiempo. por aquí. Gracias. Nos comentan por aquí, a ver. Respecto al crecimiento en recaudación tributaria, si bien nominalmente ha crecido, el ratio recaudación con respecto al PBI se mantiene alrededor del 14 al 15% hace más de 20 años, cuando en Chile, por ejemplo, está alrededor del 25% del PBI. ¿Qué podemos hacer? Miren, no lo tomen a mal, pero con un Estado como el que tenemos, no es objetivo aumentar el ratio recaudación PBI. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo primero prefiero corregir el Estado, no aumentar. Nosotros planteamos bajar las tasas de impuestos, bajarlas, por ejemplo, porque el Estado no funciona. ¿Para qué darle más dinero a un Estado que no funciona, ¿no? Entonces, sí, yo quisiera a la larga, ¿no?, que la recaudación sea más significativa para poder brindar mejores servicios, pero repito, hoy por hoy yo prefiero que el dinero esté en manos de la ciudadanía y no en manos del Estado, ¿no? Y una mucho mayor participación ciudadana en lo que es agua, salud, educación y seguridad. Porque hemos fracasado, lamentablemente hemos fracasado. Y no me parece que con un Estado fracasado pongámonos como objetivo aumentar el ratio recaudación vis a vis PBI, ¿no? Gracias. A ver, aquí nos comentan. Para lograr mejores decisiones políticas necesitamos mejores personas, mejor preparadas y de trayectoria intachable. ¿Cómo podemos conseguir que los funcionarios públicos cumplan con esos requisitos, ¿no? Mira, existe la escuela de gerentes públicos de servir, que es de primera, ¿no? El gobierno alemán ha colaborado mucho con esa formación. Y existe la ley Servir. Hay muchos peruanos que califican, como ustedes están insinuando en la pregunta. El problema es que el Congreso fue el primero en decir la ley Servir no se aplica a nosotros. Entonces los asesores y los trabajadores del Congreso son allegados a los congresistas. El Poder Judicial saltó después, dijo no, esto no se aplica al Poder Judicial. Entonces tenemos muy buenas leyes que no se aplican. Yo sí confío en el talento peruano. Ahora, dicho esto, ¿no? Reconociendo que hay muy buenos peruanos, pero por supuesto la corrupción atenta contra el ingreso de ellos al Estado, va a tener que ser la ciudadanía. Y por eso ese final de jugamos todos va en serio. Yo creo que la ciudadanía peruana va a tener que jugar un rol que nunca antes ha jugado, que es ser mucho más firmes y mucho más exigentes con el Estado ante maltratos, ante actos de corrupción y cosas por el estilo. Y imponer desde la ciudadanía la meritocracia y el desenmascaramiento de la corrupción. En buena cuenta es lo que ha pasado, ¿no? Volvamos al caso de este impresentable personaje, Richard Swing. A Richard Swing no lo detectó el sistema.
No, lo detectó la prensa, ¿no? En este caso, la farándula. Como a la farándula le gusta el escándalo, fue la propia Magali Medina la que lo denunció, ¿no? A los casos de los cuellos blancos también fue la prensa peruana que valientemente propaló esos videos de la vergüenza del Poder Judicial. Como ven, no es el sistema estatal el que desenmascara la corrupción y la podredumbre, es siempre la ciudadanía. Entonces, inspirado en esos resultados, yo lo que me gustaría ver es a una ciudadanía empoderada, vigilante de todos los servicios públicos. Y ahí donde encontremos a un médico que se escapa del hospital, cosa que ocurre todos los días, y maltrata a los pacientes, la ciudadanía tiene que empoderadamente denunciar a ese mal médico y, por supuesto, lograr su sanción. El problema es que el sistema no es capaz. Ese médico que se escapa lo debió detectar el sistema, pero no lo detecta porque está corrompido también el sistema, ¿no? Entonces sí, es un desafío enorme, colosal, pero sí se puede. Desde la ciudadanía, con el apoyo de la prensa valiente, sí vamos a poder hacer cosas interesantes para corregir la corrupción y el maltrato en el Estado. Gracias. A ver, aquí tenemos otra pregunta. Bueno, muchos hacen llegar las felicitaciones también por la conferencia y nos preguntan, ¿qué propuesta o qué recomendación tiene respecto al incremento de la formalidad empresarial? La formalidad también la hemos estudiado mucho y así en sencillo, yo creo que el Estado es el principal responsable de la altísima informalidad que hay en nuestro país. Son 6 puntos que me los tengo de memoria, porque he hablado este tema con los informales, ¿no? Pues yo le digo, ¿por qué son informales, no? En primer lugar, el Estado es engorrosísimo y es chantajista, ¿no? El Estado peruano es muy complicado y es muy difícil para un pequeño o microempresario acceder a todos los requisitos que pide el Estado ridículamente, ¿no? Es absurdo, ¿no? Por supuesto, todos los estudios de impacto ambiental, todos los certificados de inexistencia de restos arqueológicos, todo es una maraña de trámites que hacen imposible la legalidad. Los mismos permisos de funcionamiento, licencias de construcción, todo eso es muy engorroso. Eso es uno. Segundo lugar, hablando de tributación, la tasa de 18% de IGB tiene que bajar, tiene que bajar. Yo he hablado con comerciantes puneños, jamás van a pagar 18%, no pueden porque el que compite deslealmente se lleva 18% de margen. Entonces hay que bajar el IGB y por supuesto racionalizar los gastos públicos también, ¿no? Pero hay que bajar, ese es el segundo punto. Tercero, hay que flexibilizar la ley laboral. No hay forma de formalizar, valga la redundancia, con las rigideces laborales existentes. No hay forma. Lo he hablado con los empresarios y los mismos trabajadores de las empresas informales les piden a sus empleadores que renuncian a las retenciones para el Seguro Social, CTS, AFP, porque son muy onerosas y no reciben ningún beneficio por ello, ¿no? Eso es tercero. El cuarto, las tasas de interés bancarias. Ahí sí que le caiga el guante a los bancos privados, ¿no? Las tasas que cobran para las empresas medianas y grandes están bien, pero a los pequeños y microempresarios les cobran unas tasas altísimas, imposibles, ¿no? Esas tasas que se cobran en tarjetas de crédito, que es la forma más común de financiamiento de la pequeña y microempresa, son leoninas, ¿no? Entonces, la propuesta ahí es la competencia, ¿no? Que el Estado fomente la competencia con organismos internacionales de microcréditos que existen, para que por competencia los bancos peruanos bajen las tasas a los pequeños, ¿no? Y la última es la capacitación, ¿no? Capacitación técnica, ¿no? Senati, TechSoup, ese tipo de cosas. Con eso hemos hablado con los propios comerciantes. Entonces, repito, hay que simplificar, ¿no? Ojalá que la transformación digital resuelva eso. Hay que bajar las tasas del IGB, hay que flexibilizar el régimen laboral, hay que, la cuarta era bajar las tasas bancarias con competencia internacional, y la quinta es capacitación.
Gracias, señor Sillonis, por las respuestas a todas las consultas. Acá tenemos una última pregunta, que quizá puede ser ya como reflexión final sobre la presentación, ¿no? Muchos nos dicen pues que están de acuerdo con la información brindada, con el análisis que usted ha realizado, y nos dicen cómo podemos vender esta idea a la mayoría de la población, ¿no? Cómo se puede comunicar efectivamente Sí, sí, a toda la ahora, población. bueno, ustedes hagan lo suyo y esto es evangelizar, así nos han explicado los comunicadores, ¿no? Esto se tiene que divulgar a través de redes, ¿no? Entonces, yo te puedo hacer llegar, Franco, la presentación, distribuirla a todos los que han estado y reboten, no hay otra. Yo acepto este tipo de presentaciones, más tarde tengo otra, ¿no? Que es la misma, y muchas universidades me están llamando para decir lo mismo, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De evangelizar, ¿no? Pero como verán, es moral, ¿no? Nuestro desafío es moral, ¿no? Y el rol ciudadano va a tener que ser mucho más firme y exigente con nuestras autoridades. No podemos ser tan mansos como hemos sido durante los últimos varios años, ¿no? Muchísimas gracias. A ustedes, ¿ah? Muchas gracias y los felicito por lo que Gracias. están haciendo desde la Cámara. Sí, se encuentra también Corín. Voy a ver si está con la conexión. Creo que tenemos algunos problemas con la conexión. Aquí estoy. Sí, ¿Me ahora sí, escuchan? disculpa, si la Sí, cámara se perfecto. había detenido. Sí, sí te escuchamos. He estado aquí la presentación bien y agradecer esta presentación muy hermosa y con información muy nos abra los ojos un poco a todos los que hemos y a aquellos que vamos a me gustaría ver si podemos divulgar no solo los vecinos que tengan interés también a nosotros ahí tienen los datos que podremos preguntar o los que lo reciben puedan consultar. Poder contar, esperamos que la Cámara pueda contar con algún otro evento, realmente por su tiempo, dedicación, por su compromiso, pero bueno, todos unidos y espero que pronto de esta situación. Muy bien. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, felicitaciones, cuídense mucho y ya va a pasar. Ya todo va a salir bien. Muchas gracias Gracias. nuevamente, señor Ustedes Sillonis. Gracias, Corín. también. Gracias a todos, ¿eh? Gracias a todos. Que Gracias. tengan muy buena Franco, tarde. gracias, señor Muchas gracias. Sillonis. Gracias. Chao.